Anthony de Melo, La oración de la rana. Sensibilidad. Hacía un frío que cortaba, y el rabino y sus discípulos se hallaban acurrucados junto al fuego. Uno de los discípulos, haciéndose eco de las enseñanzas de su maestro, dijo: «En un día tan gélido como este, yo sé exactamente lo que hay que hacer». «¿Qué hay que hacer?», le preguntaron los demás. «Conservar el calor. Y si eso no es posible, también se lo hay que hacer». ¿Qué hay que hacer? Congelarse. La realidad existente no puede realmente ser rechazada ni aceptada. Huir de ella es como tratar de huir de tus propios pies. Aceptarla es como tratar de besar tus propios labios. Todo lo que hay que hacer es mirar, comprender y estar en paz. Un hombre acudió a un psiquiatra y le dijo que todas las noches se le aparecía un dragón con 12 patas y 3 cabezas, que vivía en una tremenda tensión nerviosa, que no podía conciliar el sueño y que se encontraba al borde del colapso, que incluso había pensado en suicidarse. «Creo que puedo ayudarle», le dijo el psiquiatra, «pero debo advertirle que no va a llevar 1 año o 2 y que le va a costar a usted $3,000. «¿$3,000?», exclamó el otro. «Olvídelo, me iré a mi casa y me haré amigo del dragón». Los vecinos del místico musulmán Farid lograron persuadir a este de que acudiera a la corte de Delhi y obtuviera a Akbar un favor para la aldea. Farid se fue a la corte y, cuando llegó, Akbar se encontraba haciendo sus oraciones. Cuando, al fin, el emperador se dejó ver, Farid le preguntó: «¿Qué estabas pidiendo en tu oración?». «Le suplicaba al Todopoderoso que me concediera éxito, riquezas y una larga vida», le respondió Akbar. Farid se volvió, dando la espalda al emperador, y salió de allí mascullando: «Vengo a ver a un emperador y me encuentro con un mendigo que es igual que todos los demás». Érase una vez una mujer muy devota y llena de amor de Dios. Solía ir a la iglesia todas las mañanas, y por el camino solían acosarla a los niños y los mendigos, pero ella iba tan absorta en sus devociones que ni siquiera los veía. Un buen día, tras haber recorrido el camino acostumbrado, llegó a la iglesia en el preciso momento en que iba a empezar el culto. Empujó la puerta, pero esta no se abrió. Volvió a empujar, esta vez con más fuerza, y comprobó que la puerta estaba cerrada con llave. Afligida por no haber podido asistir al culto por primera vez en muchos años, y no sabiendo qué hacer, miró hacia arriba, y justamente allí, frente a sus ojos, vio una nota clavada en la puerta con una chincheta. La nota decía: «Estoy ahí fuera». Se decía de un santo que, cada vez que salía de su casa para ir a cumplir sus deberes religiosos, solía decir: «Y ahora te dejo, Señor, me voy a la iglesia». Paseaba un monje por los jardines del monasterio cuando, de pronto, oyó cantar a un pájaro. Embelesado se detuvo a escuchar. Le pareció que nunca hasta entonces había escuchado lo que se dice escuchar, el canto de un pájaro. Cuando el pájaro dejó de cantar, el monje regresó al monasterio y, para su consternación, descubrió que era un extraño para los demás monjes, y viceversa. Pasó algún tiempo hasta que tanto ellos como él descubrieron que había tardado siglos en regresar. Como su escucha había sido total, el tiempo se había detenido y él se había introducido en la eternidad. La oración resulta perfecta cuando se descubre la intemporalidad. La intemporalidad se descubre a través de la claridad de percepción. La percepción se hace clara cuando se libera de los prejuicios y de toda consideración de pérdida o provecho personal. Entonces se ve lo milagroso y el corazón se llena de asombro. Cuando el maestro invitó al gobernador a practicar la meditación y éste le dijo que estaba muy ocupado, la respuesta del maestro fue: «Me recuerdas a un hombre que caminaba por la jungla con los ojos vendados y que estaba demasiado ocupado para quitarse la venda». Cuando el gobernador alegó su falta de tiempo, el maestro le dijo: «Es un error creer que la meditación no puede practicarse por falta de tiempo. El verdadero motivo es la agitación de la mente». Un experto en rendimiento laboral le presentaba su informe a Henry Ford. «Como puede usted ver, señor, el informe es altamente favorable.
excepto en lo referente a ese individuo que está en el vestíbulo. Siempre que paso por allí, él está sentado y con los pies encima de la mesa. Está malgastando su dinero, señor. Ese hombre, replicó Ford, tuvo una vez una idea que nos hizo ganar una fortuna, y creo recordar que sus pies se encontraban entonces en el mismísimo lugar en el que se encuentran ahora. Había un leñador que se agotaba, malgastando su tiempo y sus energías en cortar madera con un hacha embotada, porque no tenía tiempo, según él, para detenerse y afilar la hoja. Érase una vez un bosque en el que los pájaros cantaban de día y los insectos de noche. Los árboles crecían, las flores prosperaban, y toda clase de criaturas pululaban libremente. Todo el que entraba allí se veía llevado a la soledad, que es el hogar de Dios, que habita en el silencio y en la belleza de la naturaleza. Pero llegó la edad de la inconsciencia, justamente cuando los hombres vieron la posibilidad de construir rascacielos y destruir en un mes ríos, bosques y montañas. Se levantaron edificios para el culto con la madera del bosque y con las piedras del subsuelo forestal. Pináculos, agujas y minaretes apuntaban hacia el cielo, y el aire se llenó del sonido de las campanas, de oraciones, cánticos y exhortaciones. Y Dios se encontró de pronto sin hogar. Dios oculta las cosas poniéndolas ante nuestros ojos. Escucha, oye el canto del pájaro, el viento entre los árboles, el estruendo del océano. Mira un árbol, una hoja que cae o una flor, como si fuera la primera vez. Puede que, de pronto, entres en contacto con la realidad, con ese paraíso del que nos ha arrojado nuestro saber por haber caído desde la infancia. Dice el místico indio Shara, trata de probar a qué sabe la ausencia del saber. En la sección de alimentación de un supermercado se encontraba una mujer inclinada. Mientras escogía unos tomates, en aquel momento sintió un agudo dolor en la espalda. Se quedó inmóvil y lanzó un chillido. Otra clienta que se encontraba muy cerca se inclinó sobre ella con gesto de complicidad y le dijo: si cree usted que los tomates están caros, aguarde a ver el precio del pescado. ¿Qué es lo que te hace reaccionar? ¿La realidad o lo que tú supones sobre ella? Subió un hombre a un autobús y tomó asiento junto a un joven que tenía todo el aspecto de ser un hippie. El joven llevaba un solo zapato. Ya veo, joven, que ha perdido usted un zapato. No, señor, respondió el aludido. He encontrado uno. Es evidente para mí, lo cual no significa que sea cierto. Un vaquero iba cabalgando por el desierto. De pronto se encontró con un indio tendido sobre la carretera, con la oreja pegada al suelo. ¿Qué pasa, jefe?, dijo el vaquero. Gran rostro pálido, con cabellera roja, conducir Mercedes-Benz verde, oscuro, con pastor alemán dentro y matrícula SDT 965, rumbo oeste. Caramba, jefe, ¿quieres decir que puedes oír todo eso con solo escuchar el suelo? Yo no escuchar suelo, hijo de puta, atropellarme. Una ostra divisó una perla suelta que había caído en una grieta de una roca en el fondo del océano. Tras grandes esfuerzos, consiguió recobrar la perla y depositarla sobre una hoja que estaba justamente a su lado. Sabía que los humanos buscaban perlas y pensó: esta perla les tentará, la tomarán y me dejarán a mí en paz. Sin embargo, llegó por allí un pescador de perlas cuyos ojos estaban acostumbrados a buscar ostras, no perlas, cuidadosamente depositadas sobre una hoja. De modo que se apoderó de la ostra, la cual no contenía perla, por cierto, y dejó que la perla rodara hacia abajo y cayera de nuevo en la grieta de la roca. Sabes exactamente dónde mirar, por eso no consigues encontrar a Dios. Una mujer acudió al cajero de un banco y le pidió que le hiciera efectivo un cheque. El cajero, después de llamar a un empleado de seguridad, pidió a la mujer que se identificara. La mujer no salía de su asombro, pero al fin consiguió articular: pero, Ernesto, si soy tu madre.
Si crees que tiene gracia, ¿cómo es que tú mismo no logras reconocer al Mesías? Un hombre tomó consigo a su nuevo perro de caza y salió de cacería. Al cabo de un rato, disparó sobre un pato, el cual cayó en el lago. El perro fue andando sobre el agua, recogió el pato y se lo llevó a su amo. El hombre quedó estupefacto. Disparó luego a otro pato, y otra vez, mientras el cazador se restregaba incrédulo los ojos, el perro fue andando sobre el agua y cobró la pieza. Sin poder dar crédito a sus ojos, al día siguiente invitó a su vecino a que le acompañara. Y de nuevo, cada vez que uno de los dos acertaba a dar a un pato, el perro caminaba sobre el agua y cobraba la pieza. Ninguno de los dos decía una palabra. Pero, al fin, no pudiendo contenerse más, el hombre le espetó a su vecino. ¿No observas nada raro en este perro? El vecino se rascó pensativamente la barbilla y finalmente dijo, la verdad es que sí. Andaba yo dándole vueltas y ya lo tengo. La cría de una escopeta no puede nadar. No es como si la vida estuviera llena de milagros. Es más que eso. La vida es milagrosa. Y quien deje de darla, por supuesto, no tardará en comprobarlo. ¿Sabes que tienes un perro muy inteligente? Le dijo un hombre a su amigo cuando vio a este jugar a las cartas con su perro. No lo creas, no es tan inteligente como parece, le replicó el otro. Cada vez que coge buenas cartas, menea el rabo. El abuelo y la abuela se habían peleado, y la abuela estaba tan enojada que no le dirigía la palabra a su marido. Al día siguiente, el abuelo había olvidado por completo la pelea, pero la abuela seguía ignorándole y sin dirigirle la palabra. Y, por más esfuerzos que hacía, el abuelo no conseguía sacar a la abuela de su mutismo. Al fin, el abuelo se puso a revolver armarios y cajones, y cuando llevaba así unos minutos, la abuela no pudo contenerse y le gritó airada, ¿Se puede saber qué demonios estás buscando? Gracias a Dios, ya lo he encontrado, le respondió el abuelo con una maliciosa sonrisa. Tu voz. Si es a Dios a quien buscas, mira en otra parte. Cuando el demonio vio a un buscador entrar en la casa de un maestro, decidió hacer lo posible por hacerle desistir de su búsqueda de la verdad. Para ello, sometió al pobre hombre a todo tipo de tentaciones. Riqueza, lujuria, fama, poder, prestigio. Pero el buscador era sumamente experimentado en las cosas del espíritu, y dada su enorme ansia de espiritualidad, podía rechazar las tentaciones con una facilidad asombrosa. Cuando estuvo en presencia del maestro, desconcertó ver a éste sentado en un sillón tapizado y con los discípulos a sus pies. Indudablemente, pensó para sus adentros, este hombre carece de la principal virtud de los santos, la humildad. Luego, observó otras cosas del maestro que tampoco le gustaron, pero lo que menos le gustó fue que el maestro apenas le prestara atención. Supongo que es porque yo no le adulo como los demás, pensó para sí. Tampoco le gustó la clase de ropa que llevaba el maestro y su manera un tanto engreída de hablar. Todo ello le llevó a la conclusión de que se había equivocado de lugar y de que tendría que seguir buscando en otra parte. Cuando el buscador salió de allí, el maestro, que había visto al demonio sentado en un rincón de la estancia, le dijo a éste, no necesitabas molestarte, tentador. Lo tenías en el bote desde el principio, para que lo sepas. Tal es la suerte de quienes en su búsqueda de Dios están dispuestos a despojarse de todo, menos de sus ideas acerca de cómo es realmente Dios. Las personas jamás pecarían si fueran conscientes de que cada vez que pecan se hacen daño a sí mismas. Por desgracia, la mayoría de ellas están demasiado aletargadas para caer en la cuenta de lo que están haciéndose a sí mismas. Bajaba por la calle un borracho con las orejas en carne viva. Se encontró con un amigo y éste le preguntó qué le había pasado. A mi mujer se le ocurrió dejar la plancha encendida y cuando sonó el teléfono tomé la plancha por equivocación. Ya veo, pero ¿y la otra oreja?
El maldito imbécil volvió a llamar. El célebre cirujano Vienes decía a sus alumnos que, para ser cirujano, se requerían dos cualidades: no sentir náuseas y tener capacidad de observación. Para hacer una demostración, introdujo uno de sus dedos en un líquido nauseabundo. Se lo llevó a la boca y lo chupó. Luego pidió a sus alumnos que hicieran lo mismo, y ellos, armándose de valor, le obedecieron sin vacilar. Entonces, sonriendo astutamente, dijo el cirujano: Caballeros, no tengo más remedio que felicitarles a ustedes por haber superado la primera prueba, pero desgraciadamente no han superado la segunda, porque ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que el dedo que yo he chupado no era el mismo que había introducido en ese líquido. El pastor, de una elegante feligresía, había delegado en sus subalternos la tarea de saludar a la gente tras el servicio dominical, pero su mujer lo persuadió de que se encargara él mismo de hacerlo. ¿No sería espantoso?, le dijo, que al cabo de los años no conocieras a tus propios feligreses. De modo que, al domingo siguiente, concluido el servicio, el pastor ocupó su puesto a la puerta de la iglesia. La primera en salir fue una mujer perfectamente endomingada. El pastor pensó que debía de tratarse de una nueva feligresa. «¿Cómo está usted? Me siento feliz de tenerla con nosotros», le dijo el pastor mientras le tendía la mano. «Muchas gracias», replicó la mujer, un tanto desconcertada. «Espero verla a menudo por aquí. Nos encanta ver caras nuevas». «Sí, señor». «¿Vive usted en esta parroquia?». La mujer no sabía qué decir. «Si me da usted su dirección, una tarde de estas, iremos a visitarla, mi mujer y yo. No tendrá usted que ir muy lejos, señor. Soy su cocinera». Un vagabundo se presentó en el despacho de un acaudalado hombre de negocios a pedir una limosna. El hombre llamó a su secretaria y le dijo: «¿Ve usted a este pobre desgraciado? Fíjese cómo le asoman los dedos a través de sus horribles zapatos. Observe sus raídos pantalones y su andrajosa chaqueta. Estoy seguro de que no se ha afeitado, ni se ha duchado, ni ha comido caliente en muchos días. Me parte el corazón ver a una persona en estas condiciones, de manera que haga que desaparezca inmediatamente de mi vista». Había un hombre sin brazos y sin piernas mendigando en la acera. La primera vez que lo vi me conmovió de tal modo que le di una limosna. La segunda vez le di algo menos. La tercera vez no tuve contemplaciones y lo denuncié a la policía por mendigar a la vía pública y dar la lata.